Buenos días, señoras y señores, amigos y amigas. Estamos listos para la entrevista anunciada este día viernes, que estamos el 23 de abril del 2021. Nuestro invitado para hoy es el asambleísta Marcelo Simbaña, actual asambleísta de Imbabura, a quienes saludamos cordialmente. Buenos días, Marcelo. Muy buenos días, mi estimado Jaime. Un gusto estar compartiendo estos minutos con la ciudadanía. Y bueno, atentos a lo que usted nos desee cuestionar. Un fuerte abrazo. Muy bien, antes de la entrevista quiero invitarle a ver esta fotografía, esta imagen, a ver qué concepto le sale después. Esta es una reunión que tuvimos hace más de un año en la hostería Chulaví, cuando don Guillermo nos visitó la provincia de Imbabura, y estuvimos conversando con don Guillermo sobre sus planes de trabajo, con, con perspectivas, ¿no? A captar la Claro. presidencia de la República. Eso Ahí más o vemos también, sí, menos, vemos, hay de estar año y medio, debe ser año y medio esa más o menos. sí, antes de la pandemia, ¿no? Sí, antes de Antes, la pandemia, eso. Ajá, antes de la un pandemia. poco antes, sí. Y ahí está Patricio Cervantes, Marcelo Simbaña, Guillermo Lazo Sí. Mendoza, presidente electo, y Rodrigo Chacharo. Digamos que son los hombres fuertes de Creo en Imbabura. Más allá de si somos o no somos los hombres fuertes de Creo y Imbabura, creo que es importante recalcar que se ha venido haciendo un trabajo desde el año 2012, en donde se empezó desde cero. Creo no tenía participación política en la provincia, no se lo conocía. Y empezamos a visitar las parroquias, empezamos a visitar todos los territorios de la provincia de Imbabura, y dando a conocer el proyecto político, dando a conocer las ideas de cambio, dando a conocer este Ecuador del encuentro, este Ecuador de la unión que queríamos obtener de los compatriotas imbabureños y ecuatorianos. Y es el resultado del trabajo de muchos años, ¿no? Es el resultado de haber conversado con un sinnúmero de personas, de haber difundido el mensaje y de tener la posibilidad de haber escuchado y de escucharnos entre nosotros, entre los imbabureños. Se ha trabajado, Patricio continuó con el trabajo, Rodrigo también ha continuado con el trabajo y bueno, los resultados están a la vista de todos. Por eso decía, más allá de considerarnos los hombres fuertes, creo que se ha cumplido con un trabajo objetivo, con un trabajo responsable, y estamos en esta coyuntura política actualmente. Y Estamos, claro, y la lectura política de este triunfo electoral, más allá de aquella expresión clásica de que a la tercera es la vencida, pienso que también juega este tema del péndulo electoral. En gobierno de izquierda, 14 años, ahora corresponde a un gobierno de derecha por el cansancio, por las acusaciones de corrupción para el régimen anterior, que pesó mucho a la hora de los resultados. ¿Cuáles cree usted, Marcelo, que fueron los factores para el triunfo de Guillermo Lazo a la tercera, en su intento por tercera ocasión? bueno, usted ha dicho algo muy importante y me gustaría partir desde ahí. Usted ha dicho la fatiga y el cansancio de un gobierno de izquierda, y eso es bastante objetivo. Realmente, cada vez que un proyecto de gobierno se pone en marcha, siempre va a haber un desgaste político por un sinnúmero de factores. Cuando se presenta una propuesta de gobierno, por lo general, de donde venga la propuesta de gobierno, siempre va a tener un, un toque político esa propuesta, pero va a buscar siempre el bienestar de la población, o sea, va encaminado siempre, cualquier proyecto de gobierno siempre está encaminado a buscar el bienestar de la población. ¿Qué es lo que sucede en el camino? En el camino sucede que, primeramente, esa propuesta, ese proyecto de trabajo fue diseñado por humanos. Luego,
va a ser aplicada por humanos. Y en el camino sucede que, por lo general, los planes de trabajo y los planes de gobierno son utilizados o son realizados en un 50, en un 60%, en la mejor de las ocasiones. Por el mismo hecho de que son diseñados por humanos, para humanos, y el humano obviamente sufre o sufrimos siempre de errores, siempre estamos cobijados por errores y nunca vamos a trabajar en función de ajustarnos a los planes. Eso sucede en nuestra vida real, eso sucede en los planes de trabajo, en los planes sociales, en todas las esferas. Y el desgaste va a ser evidente luego de un poco tiempo. El desgaste después de unos 2, 3 años, 4 años, siempre va a ser evidente. Es por ello que vamos a caminar de izquierdas a derechas, siempre, de izquierdas a derechas. De pronto, por ahí alguien dice que de esa manera vamos a hacer el equilibrio en la política, buscar este tipo de equilibrio en esta forma de que se mueva el péndulo, pero no creo que sea lo correcto. Lo correcto, para mi forma de ver, debe ser en encontrar la manera de escucharnos todos en la sociedad ecuatoriana, llegar a consensos de acuerdos nacionales y en función de eso plasmar normas, planes de gobierno que sean pragmáticos y que funcionen en el tiempo. O sea, independientemente de que venga un gobierno de izquierda, de derecha, pero que esté transcrito en normas claras y que ese sea el camino por el cual deba caminar el Ecuador en su conjunto. Ahora o sea, también, Marcelo, no podemos estar dependiendo de la buena voluntad de los gobiernos de izquierda, de los gobiernos de derecha. No podemos... voy a suponer que todas las personas que llegan al gobierno son personas de buena fe, que voy a suponer que quieren siempre buscar el bienestar de la población. Pero no podemos estar en ese vaivén de izquierdas y derechas. Debemos hacer una hoja de ruta coherente con las necesidades del pueblo ecuatoriano. Y esa hoja de ruta debe ser el camino, debe ser por donde nosotros debamos transitar sin tener que estar pensando que el próximo gobierno es de derecha y el que viene es de izquierda, etcétera, etcétera. Entonces, eso creo que nos falta en el Ecuador, definir bien una política pública que enmarque el camino correcto y a través del cual podamos salir al progreso y al desarrollo de la nación. Muy bien, pero el triunfo de Guillermo Lasso también se puede entender que es a la persona, que la población, los ciudadanos, como decía el exdiputado mismo Herrería, que la población vota por personas, no vota mucho por el tema de ideologías. Eso podría ser cierto, tomando en cuenta que 12 asambleístas consigue, creo, pero gana la presidencia de la República. Es decir, tiene poco número de legisladores electos, pero tiene una gran mayoría de votos a favor del líder Guillermo Lasso. Cada aspecto cuenta, mi estimado Jaime. Indudablemente, Guillermo ha hecho un trabajo de una década. Ha visitado el Ecuador por infinidad de veces. Se ha dado un recorrido por todo el país, ha visitado todas las provincias del país muchísimas veces. No es un trabajo desde que empezó ayer, es un trabajo de 10 años, casi 11 años de trabajo, dando a conocer lo que él pretende realizar en función de país. O sea que esto, cuando nosotros hacemos, antes de estos resultados, cuando nosotros hacíamos un análisis, las encuestas hacían un estudio de quién le conoce a Guillermo Lasso, independientemente si iba a votar o no iba a votar por Guillermo Lasso. Pero
el 100% de los ecuatorianos en estos diagnósticos daban cuenta de que lo conocían a don Guillermo Lazo. Era conocido a nivel nacional don Guillermo Lazo. Entonces, es un trabajo metódico, es un trabajo de constancia, es un trabajo que al final del día dio resultados. La constancia siempre vence, al final del día, mi estimado Jaime. Y claro, la constancia vence. La constancia vence. Y claro, obviamente, ese trabajo constante es una característica que le define a don Guillermo Lazo. La constancia, él a través de su vida en los negocios, de su vida profesional, en su vida empresarial, en su vida social, siempre se ha caracterizado por ser una persona constante en sus propósitos. Usted se acordará cuando empezó la pandemia, o solo por poner un ejemplo, cuando empezó la pandemia, él creó una especie de fundación, Salvar Vidas, donde aglutinó a varios empresarios para que le ayuden con su objetivo. Y esta iniciativa, primero, logró reunir a profesionales de la salud connotados en el país. Segundo, logró reunir recursos. Y tercero, logró distribuir estas ayudas técnicas, estas ayudas de respiradores, etcétera, etcétera, en todo el territorio nacional. Cosa que ni siquiera el gobierno lo pudo hacer con todo el aparataje estatal que tiene. Entonces, solo por poner un ejemplo de la constancia, de la tenacidad con la que se le caracteriza a don Guillermo Lazo, solo por poner un ejemplo. De ahí, bueno, teníamos muchos ejemplos más, el más reciente, el que le digo, pero está también cuando le encargaron reconstruir o fomentar este proyecto de la terminal terrestre de Guayaquil, que se convirtió luego en el mejor centro de distribución terrestre en Latinoamérica. Entonces, son ejemplos pragmáticos de la capacidad, de la capacidad que tiene don Guillermo Lazo y que ha gustado y que le ha gustado estas características al 54% de los ecuatorianos que votaron por él. Entonces, muy bien. Entonces, es notable estas características de trabajo y de servicio que se ha podido presenciar, ¿no? en el nacional con Guillermo Lazo. Muy bien. Claro, no siempre este precepto de que la constancia vence, lo que la dicha no alcanza, es real, porque Álvaro Noboa es 5 veces candidato y no ganó la presidencia. Pero bueno, ¿cómo se siente, Marcelo, a pocos días de dejar la asamblea? ¿Tiene usted sentimientos de tristeza, de nostalgia, de alegría? Cuéntenos. Bueno, se ha hecho un trabajo serio, responsable al interior de la Asamblea Nacional, más allá de los sentimientos que desde el primer día que entramos en funciones estábamos conscientes de que en el trabajo iba a ser complejo, de que va a haber un inicio, un final, y de que además de eso siempre es necesario dejar una buena imagen de la sociedad, en función del país. Se ha trabajado desde diferentes sectores de la sociedad, presentando proyectos de ley, son 18 proyectos de ley que hemos presentado, 150 iniciativas de fiscalización, hemos estado presentes en 5 juicios políticos y hemos hecho trabajo territorio también en la provincia de Imbabura y creo que el trabajo ha sido realmente importante. Vamos a suponer, después de lo que he dicho, que a pesar de esta dinámica de legislación que muchas veces no es agradable en muchos sectores de la sociedad, pero hemos hecho un trabajo importante. De los 18 proyectos de ley que hemos presentado, 3 son leyes de la República: la Ley Orgánica de Educación Superior en su reforma, la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su reforma,
y la ley para atender los casos de las personas desaparecidas. Son 3 proyectos de ley en las que hemos aportado, hemos colaborado y hemos presentado nuestras propuestas de reforma y de leyes orgánicas en su momento y en su conjunto. Así que También, nos sí, sentimos, de hecho, estamos entre los asambleístas que más proyectos de ley hemos presentado, que más presencia hemos tenido en los plenos de la Asamblea Nacional, que más presencia hemos tenido en observaciones de las diferentes leyes que se han aprobado al interior de la Asamblea Nacional. Así que el trabajo ha sido cumplido y desarrollado con responsabilidad y con normas claras. muchos se preguntarían por qué Marcelo Simbaña no optó por la reelección en estas últimas elecciones y dio un paso al costado. ¿Qué pasó, Marcelo? Nunca, desde el segundo año o primer año, desde que entré a la Asamblea Nacional, nunca fue objetivo de vida seguir en la política, por poner un ejemplo nada más. Ya. Nunca fue un objetivo de vida la política, nunca me he casado con la política. Estoy casado felizmente con mi esposa y nunca ha sido uno de los objetivos de vida continuar, seguir o vivir de la política. Ya. Cuando me vinculé al movimiento, creo lo que me unió a este movimiento, lo que me hizo seguir a este movimiento fueron las ideas de cambio, de libertad, de prosperidad en función de trabajar junto a la ciudadanía. Dentro de los principios del movimiento me gustaron en conjunto las ideas de cambio, las ideas de libertad, y eso fue lo que me unió, más allá de estar en la palestra política o de ser una figura política. Más allá de eso, me unió el servicio a la ciudadanía, la posibilidad de servir a la gente. Eso fue lo que me unió. He servido y en su conjunto, cuando tenga la oportunidad de servir a la ciudadanía, lo volveré a hacer, pero no es determinante en mi vida que pueda transitar siempre en política. Además bajo los principios democráticos, creo que la alternancia del poder es importantísima. La alternancia del poder es importantísima para construir esos cambios que la sociedad necesita. Es un principio democrático la alternancia que como demócrata que soy, lo respeto y creo que es así como la forma correcta como se debe procesar la política en el país, ¿no? Claro, que se habría pensado, especulando, que el acuerdo era, bueno, Marcelo, tú no te lanzas a la reelección, pero si ganamos, vas de gobernador. ¿Esto qué tan factible es? ¿O es solo una mera especulación? ¿O usted se retira ya de la política? Se está especulando con mi nombre para muchos cargos populares de gobernabilidad, pero no, en definitiva no. No, hay que ser muy respetuosos en este proceso de construcción de la estructura del Estado, hay que ser muy, muy respetuosos con los requerimientos y con las necesidades que tenga nuestro máximo líder. Como le dije, soy un soldado de este movimiento y mi voluntad, mi esfuerzo, mi capacidad son bien vistas desde arriba y me desean encargar un cargo en el servicio público, con gusto lo haré. Y si no lo hacen, de igual manera, yo estaré siempre expectante y atento a las decisiones que se tomen desde la Dirección Nacional del Movimiento. Como le dije, mi vocación está en la docencia. De hecho, pienso regresar a la Universidad de Caballo después de que termine mi periodo, y con la conciencia tranquila de haber realizado y de haber estado siempre en las expectativas de la ciudadanía. Muy bien, dos institucionales, a Marcelo Simbaña, asambleísta por Imbabura. De acuerdo a su experiencia, Marcelo, ¿quién debería presidir la asamblea y cuál va a ser el tema? Porque no tiene, claro, más que 12 asambleístas, creo, entonces debería hacer alianzas con qué sectores.
En este Ecuador del encuentro creo que es importante escucharnos todos. Es importante escucharnos todos. Tenemos esta visión errada o esta idea errada de que como tú tienes ideas diferentes, contigo no quiero conversar porque realmente como te opones a mis ideas, yo no voy a conversar contigo porque de hecho me llenas de iras, ¿no? No, eso no se debe hacer así. Se debe construir el país que queremos en función de escucharnos absolutamente todos los ecuatorianos. Y si hay personas que no concuerdan con tu manera de pensar, simplemente se debe ser objetivo y dentro de esos pensamientos obtener siempre lo mejor. Empezar siempre por los puntos que nos unen. Creo que es vital eso para poder llegar a acuerdos, empezar siempre por los puntos que nos unen, desde lo fácil a lo difícil para seguir construyendo, tejiendo los acuerdos. Creo que este periodo de gobernabilidad o de gobernanza que viene debe caracterizar por el diálogo. Creo que el diálogo va a ser el punto de partida para poder construir. Los acuerdos van a ser indispensables, el diálogo de igual manera va a ser indispensable. Los sectores políticos que se involucran en este diálogo también van a ser bienvenidos. Más allá de preguntar con qué sectores sí y con qué sectores no, hay que preguntar, ¿la sociedad está de acuerdo en que se metemos con todos? Creo que esa es una gran pregunta. Y la sociedad en su conjunto está de acuerdo en que nos escuchemos todos, en que todos conversemos y en que en esa unidad plurinacional que se puede formar y que debería formarse, salgan los mejores acuerdos en función de país, en función de nuestra sociedad, en función de resolver los graves problemas que tenemos en la sociedad. Entonces, yo creo que debemos conversar todos, absolutamente todos, pero obviamente sin caer en los vicios que nos ha dejado tantos años de politiquería, ¿sí? Y no solo de la última década, los últimos 14 años, desde que Ecuador volvió a la democracia, hemos visto un sinnúmero de vicios de la democracia y de la política que siempre al ciudadano le dejan un sabor de boca. Siempre al ciudadano les dicen, bueno, y ahora estos políticos, viene la crítica, ¿cómo se hace la política? Entonces sí deberíamos alejarnos de esos vicios y construir de forma pragmática soluciones que funcionen en el tiempo, que sean determinantes para cambiar el rumbo de nuestra sociedad. Muy bien, finalmente, Marcelo Simbaña, este acuerdo amplio ha dicho Guillermo Lazo, el país del reencuentro, no debe tomar en cuenta y ni soslayar o lo que se habla, este tema de indultos o de amnistías, asuntos de tema de orden legal para exfuncionarios del gobierno anterior. Como ciudadano, le quiero hablar como ciudadano, Ya. y no como autoridad. Lo racional es que cada función del Estado tenga su autonomía y tenga su independencia. Correcto. Así lo dice la Constitución de la República. Las funciones del Estado son autónomas e independientes entre sí. ¿Sí? Lo correcto es que cada función haga su trabajo de acuerdo a nuestra Carta Magna, así como lo dice la Carta Magna. La injerencia de un poder en otro poder lo prohíbe la Constitución de la República. La injerencia del Ejecutivo en temas judiciales lo prohíbe por ley, está prohibido por ley. Lo correcto es que cada función se desenvuelva de acuerdo
a las necesidades que tengan, sin consultar ni preguntar a nadie. Que haga lo que se debe hacer en materia de justicia, que se haga lo que se debe hacer. Si hay procesos en contra de Juan Pérez, por poner un ejemplo, que lo haga. Si hay un delito que perseguir, que lo persiga. Sin intervención ni injerencia de ninguna función, ni de ninguna autoridad. La justicia debe y tiene que ser independiente. Así lo dicen las leyes. Y en función de eso se debe trabajar. No hay que especular con posibles indultos, porque el Ecuador del encuentro y los posibles indultos y los posibles favores en función de ingerir en la justicia, por poner un ejemplo, no, son puras especulaciones. Son puras especulaciones. Que la justicia haga su trabajo. Y si debe perseguir al 50% de los ecuatorianos, debe hacer su trabajo, pero en función de buscar la verdad. Que se persigan delitos, no personas. Eso es lo racional y lo correcto. Que se persigan a los delitos, no a las personas. Eso es lo racional. Muy bien. Quiero agradecerle al asambleísta Marcelo Simbaña por estos minutos para Expectativa. Que tenga un buen día, Marcelo. Muchas gracias, mi estimado Jaime. Un buen día también. Las órdenes. A todos. Un buen día. Un abrazo. Bien, Marcelo Simbaña, asambleísta actual de Imbabura por Creo, haciendo estas referencias de carácter político. Amigos y amigas, volvemos luego de pocos minutos con una entrevista con el doctor Gregory Rodríguez para hablar del asunto de la pandemia. No se pierdan, ya mismo.